Hoy en día estoy tranquilo, vivo de la fotografía, contento con mi familia y puedo decir que sí se puede. A los jóvenes de hoy en día sí se puede vivir de esto. Hola, bienvenidos a Dígame el podcast. Hoy conoceremos el genio detrás del lente, un reconocido fotógrafo que no solamente tiene fama aquí en Barrancabermeja, ya ha pisado los escaños nacionales. Él es Emanuel Pérez, a quien le damos la bienvenida aquí a dígame.com.co. Hola, Manuel. Hola, Jennifer, muchas gracias por esta invitación. La verdad, contento y más a su lado, ¿no? Que es la persona que siempre he conocido durante muchos años acá. Bueno, Emanuel, entremos en materia y contémosle un poco a Barrancabermeja, porque es que desde hace muchos años nosotros vemos a Emanuel en las calles con su cámara y captando las mejores postales de esta ciudad. Pero luego lo vimos dar un brinco que fue también a la fotografía social. Y dijimos, wow, ese muchacho tiene talentazo. Pero iniciemos contando cómo inicia esta historia. Emanuel es un joven que se dedica a vivir la vida estudiando en dos colegios muy conocidos acá en Barranca, que es el técnico de comercio y pasa al industrial. Ambos los quiero mucho porque viví muchas experiencias ahí. Después fui creciendo y me fui pasando para el tema de odontología. O sea, yo aquí donde usted me ve, yo estudié laboratorio dental, hice solo cuatro semestres, pero pues después más adelante les explico por qué paramos, por qué cambia mi vida ahí por ese momento. Emanuel viene de una escuela que era mi padre, era fotógrafo, Ricardo Pérez, en donde yo lo veía a él con su reportería gráfica, con el tema también social y eso, pero pues a mí nunca me llamó la atención el tema de la fotografía, la verdad nunca se me pasó, siempre lo veía llegar con sus cámaras y todo, más las cogía era como de hobby para tomarle fotos a amigos, a fiestas y eso, pero ya hasta ahí. Pasamos a hacerlo profesional más adelante, ¿no? Pero pues principalmente mi papá me enseñó y nos enseñó a nosotros, que somos tres hermanos, a vivir la fotografía de una manera diferente, porque es que antes la fotografía no era como hoy en día. Me refiero al tema de 15 años y de bodas que se hace ahorita. O sea, antes era en la silla rimas, en la silla esta... La quinceañera, la momposina. Exactamente. Hoy en día cambiaron las cosas. Bueno, entonces no me quiero adelantar, quiero básicamente decir que Manuel viene de como le digo yo, de una familia muy humilde en el sentido de ser buena gente, mis padres. Y es que ¿quién no conoció a tu papá en la fotografía? O sea, si aquí en Barranca hablamos de un referente en fotografía, nos vamos de una vez a tu padre. Sí, mi papá fue un gran fotógrafo, ganó varios plumas de oro. Mira, comienzo a enamorarme de la fotografía cuando me levantaba los fines de semana a acompañar a mi papá a hacer fotos al río Magdalena, a los pescadores y a los areneros. Es increíble cómo esas personas madrugaban para meterse al río y sacar arena y obviamente pescar. Ese sacrificio que a veces no ven algunas personas por el tema de que pues, les parece costoso el pescado, pero pues sí, es un sacrificio que viene de todas esas madrugadas. Es toda un arte, sí, claro. Además que implica el tiempo con la familia, el tiempo personal, el ir a estar todas estas horas en el río con los peligros que además demanda el río. Entonces sí, a veces es muy desagradecido. Sí, entonces sobre el 2006 a 2008 yo acompañaba a mi papá a hacer esas tomas. Yo te he mostrado ahorita una foto detrás de cámara cuando yo estaba muy pollo haciendo esas tomas con él, madrugada. Tengo una experiencia que una de esas fotos la puse a concursar en Pluma de Oro. Ganamos. Con esa se llamaba Tabaco y Red. Aparece un señor mordiendo, o sea, haciendo algo con la red, sacando un pescado de la red, fumándose un tabaco y tenía una cachucha roja. Entonces se le llamó Tabaco y Red.
ese fue mi primer logro, pero no lo vi. O sea, sentí que como que no lo No le dio valoré. la trascendencia que tenía en ese momento. Sí, nos ganamos el Pluma de Oro, la foto fue mía y ya, pasó así. Yo veía que mi papá salía en televisión, ganaba los Plumas, llegaba con sus premios, todos contentos, pero pasaba así. Hoy en día digo, qué chévere haber vivido esos momentos. No volví a participar, la verdad, porque me enfoqué más en lo social, no en el fotoreportaje ni en reportería gráfica. Entonces, sobre esos años, dejé el tema de la fotografía, me fui para Bucaramanga a estudiar. Ahí dejé ya el tema de la fotografía, sino que lo cogí como hobby. Ah, bueno, entiendo. Es que cuando ganas este Pluma de Oro todavía no tenías decidido que ibas a ser fotógrafo. No. Es por esto que no le das la gran trascendencia a un premio tan importante, al menos a nivel local, como lo es un Pluma de Oro. Sí, claro, que muchos colegas se lo tienen, ¿no? Sí. O sea, y yo viví todos esos momentos con esos colegas que obtuvieron esos premios. Me voy a estudiar, termino el semestre en diciembre, bueno, antesitos de diciembre, mi papá se enferma en diciembre y le queda muy complicado seguir trabajando. Entonces yo digo, bueno, ¿yo qué hago? Me tocó parar, porque quien me mantenía era él, literal. Sí. Entonces comencé a mirar qué iba a hacer. Lo acompañaba a hacer cubrimiento de Vanguardia Liberal, deporte, me ponía el chaleco, cuando ni siquiera habían remodelado el estadio. Ahí te conocí. Cuando ni siquiera habían remodelado el estadio, entonces comencé a hacer esas tomas deportivas y me fui enamorando un poco más de la fotografía deportiva y reportería gráfica. Paso a reemplazarlo, Jenny, en Vanguardia Liberal. Entro a Vanguardia Liberal, trabajar con Cubo. Además que era en ese momento un logro, mejor dicho, que aquí todos tenían que trabajárselo. Sí. Y tú tuviste un salto de cierta manera privilegiado, sí, claro, y entras a un medio nacional, sí, ¿cierto? Y todos empezamos a decir, wow, el muchacho del estadio salta a Vanguardia Liberal y lo empieza a hacer muy bien. Sí. Y es donde todos empezamos a darle ya un valor dentro del gremio al trabajo que hace Emanuel en Barranca Bermeja. Jenny, yo la verdad me sentía bien porque el medio de comunicación es un poder grande, me relacionaba bien con personalidades y cuando llegaba a un semáforo veía el de Cubo, cuando eso antes se veía, que era el del periódico, y veía las portadas de mi foto y el crédito abajo, entonces eso me enorgullecía y me daba como ese estatus entre comillas, a pesar de que muchas veces era muy amarillista, ¿sí? el tema de ese medio. Entonces lo que hacía era yo resaltar era el trabajo de las fotos que hacía menos de fallecidos y esas cosas, ¿no? Respetándole el dolor a las personas. Sí. Entonces, gracias a Dios, bueno, todo fue cambiando, ya no se vio eso, ya no se ve casi eso y pues nunca he estado de acuerdo con ese amarillismo. Bueno, Jenny, paso a ser fotógrafo, bueno, muere mi papá en junio del 2012. Antes de morir, él me relaciona dos cosas. Una, me relaciona con los periodistas del Tiempo, de Bucaramanga, sí, y comencé a trabajar con el Tiempo. Pero ahí yo tengo una pregunta que sí, no nos podemos saltar. ¿Por qué ustedes son tres? ¿Por qué sí, su papá vio en usted la vena y no en sus otros hermanos? ¿Qué le vio de especial? ¿Algún día se lo contó antes de partir? No me lo dijo. Solo que me veía como que yo me iba interesado en los equipos, en el tema de la fotografía. Y usted no va a creer que mi hermano mayor era el que lo acompañaba a hacer fotos de grados y esas cosas. A mí no, porque yo estaba muy pelado y a mí me daba pena que me viera la del salón, allá tirando fotos como loco. Sí. Entonces esa vaina a mí me daba pena y yo sí decía no. Pero ellos no ejercieron esa profesión, ese arte que yo lo llamo, ¿no? Sí. Entonces, Jenny, muere mi papá, el Tiempo sacado, el Tiempo y varios medios locales salen homenajeándolo, diciéndole falleció, reconocido fotógrafo, y el Tiempo saca un párrafo donde dice Emanuel Pérez queda con el legado de Ricardo Pérez.
Sí. yo sentí una responsabilidad enorme que yo dije, yo tengo que seguir haciendo las cosas bien. Y comencé a hacer esas fotos. De ahí salté a trabajar con agencias internacionales como la AFP, la EFE y Router. Sí. No sé si tú te acuerdas del canadiense liberado aquí Sí, en el aeropuerto totalmente. Yarigues. Entonces todo eso, ese cubrimiento lo hice y me sentía muy orgulloso de ver también las portadas del Tiempo. Ya no estábamos en vanguardia, ya nos habíamos ido al tiempo, habíamos He subido un poco. escalado, ajá. Sí, cuando veo que en ese entonces el presidente Santos comparte mis fotos, una sequía que hubo en el río, que hice unas fotos increíbles donde los niños están jugando pelota debajo del puente. O sea, Sí. o sea, debajo literal del Ujú. puente, esa sequía que se formaba como una especie de corazón en arena. Entonces comencé yo a elaborar esas fotos y fueron Cable Noticia, AFP, repostearon esas fotos. Entonces eso me terminó de llenar, pero yo sentía que yo iba ahí en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, sí, reconocimientos y créditos y eso. Paso al tema de institucional, que trabajé con alcaldías y eso, pero pues eso no, verdaderamente eso se vuelve uno muy mecánico, muy Muy automático. monótono. Sí, entonces yo dije, Ujú. no, yo prefiero seguir en la reportería. Después lo que hice fue hacer un paso al tema social y allá donde está la segunda recomendación de mi papá antes de morir, que me dice, hijo, coja la cámara que está en el baúl que él tenía. Y eso era una cámara nueva, era, mejor dicho, era una tendencia de cámara. Y mírese las fotos hoy en día que se están haciendo en bodas. Y yo me puse a chismosear y eran las fotos de bodas con el velo, los novios. Y comencé y me fui para ese lado. Hoy en día le agradezco muchísimo eso a mi papá, porque hoy en día es mi fuerte, Jenny. Las bodas y Sí, 15 años. el reconocimiento de este momento de Manuel está Sí, precisamente ahí, en esa clase de fotografía, porque bien lo decías ahorita, tu papá te dijo, mira cómo está la tendencia a nivel nacional y lo aplicas. Y precisamente fuiste tú el que abrió ese campo aquí en Barranca Bermeja. Tú fuiste el que abriste esa sí. puerta aquí en la ciudad y por eso hoy las novias de unos años para acá, y ahorita me dirás de qué año para acá, tienen las fotos más espectaculares del mundo de sus bodas, de sus 15 años, de los baby shower, porque es precisamente ahí donde se especializa Manuel. Sí. Jenny, cuando mi papá muere, entonces yo me enfoco en el tema de bodas y de 15 años y comienzo a entrar ahí. Y es ahí donde el fotógrafo de la época de mi papá, de los amigos de él, no hacían esa tendencia de fotos. Era la típica foto al lado de la torta y ya. Entonces yo Ujú. comencé como joven a interactuar, a hacer fotografías con el velo, que con el novio, que con la Con novia, el que con el ramo, ramo, que tírelo, pajecito. que Ujú, salte. Entonces esa ujú. tendencia se fue marcando y ahí comenzaron varios colegas a salir, a salir, salir. Sí. Igual que los 15 años, los 15 años. Puedo decir que es tan bonito llegar a una fiesta de 15 años y encontrarme 7 quinceañeras que ya han pasado por mí. Eso es bonito porque ahí voy. La responsabilidad es muy importante en este tema de lo social, ¿no? Relacionarse con personas es muy importante, Jenny. Yo siempre le dejo esa recomendación a los futuros artistas de la fotografía y de filmmaker, sean responsables con lo que Es hacen. que no es solo tomar una buena foto, es la relación que se va tejiendo frente al trabajo que estás realizando. Tú bien lo decías, la puntualidad, esa cercanía con el cliente, el poder captar lo que quiere el cliente, que además ya no es uno solo, es Sí, la mamá de la quinceañera, es la quinceañera, es la mejor amiga de la quinceañera, es el grupo de las que acompañan la quinceañera y hay que captar todo esto en un solo trabajo. sí, y esa responsabilidad siempre desde pelado, yo pues desde niño, mi papá siempre nos llevó a hacer, nos obligaba a ir a clase de música. Mis hermanos son músicos. A mí me gusta la música, pero la música no gusta de mí. Eso sí es algo. Pero yo busqué otro arte Otro arte, que porque es eso la te iba a decir fotografía. ahorita, es que tu familia es una familia de artistas. Sí. Entonces, vi en este arte, muchas cosas. Y yo el día que dejé
de ver la fotografía como una pasión, yo me retiro literal. Literal porque yo más que por dinero, ¿sí? Yo lo hago con gusto, obviamente el dinero influye mucho, ¿sí? Pero esto, en esta posición en la que yo estoy, en la que está Manuel Pérez, de tener una empresa audiovisual que se llama Manuel Photostar, esos son años de sacrificio, con la responsabilidad de compararse, a editar, a hacer postproducción, una cantidad de cosas que están detrás y no solamente ir a tomar las fotos. Ahora, es llegar hasta el final con el cliente, porque su merced le entrega al cliente el trabajo digital, pero falta el trabajo impreso y falta todo como ese engrane para poder terminar y decir, le cumplí. La satisfacción. Y listo. Hoy en día estoy tranquilo, vivo de la fotografía, contento con mi familia y puedo decir que sí se puede, a los jóvenes de hoy en día sí se puede vivir de esto, sí se puede hacer los saltos. Es una pregunta que se hace mucho, sobre todo en el momento de que un muchacho que esté saliendo del colegio le diga al papá, es que yo quiero ser fotógrafo, lo primero que le va a decir, así no va a conseguir plata, porque es lo primero que hacen cuando hablamos de cualquier línea que sea enrutada en el arte. Lo primero que van a decir es eso, pero aquí tenemos el vivo ejemplo de que sí, pero con responsabilidad y con ese amor que realmente se le debe tener al arte. Sí, claro, mira. Es que dicen también del músico lo mismo, o sea, es que usted, y creo que hay un meme, que usted va a vivir de la fotografía, que pues yo puedo decir lo que vivo bien, tranquilo, ¿sí? Pero siempre con responsabilidad, porque si no, nunca va a tener tranquilidad. Yo soy una de las personas que considero que el cliente es muy valioso para mí y tengo muchísimos clientes amigos y puedo ir a un centro comercial. Puedo, si quiere, poner una valla publicitaria mía, de mi nombre, de mi empresa, y jamás voy a ser señalado en redes sociales diciendo que no me cumplió, que sí. Sí. Entonces eso siempre me he encargado yo de cuidar la imagen y detrás mío, o al lado mío, para no llamarlo así, hay amigos, hay colegas. Yo te quería hacer ahí una pregunta y es, detrás del lente hay muchos personajes. Muchos fotógrafos en Barrancabermeja, pero que los hemos visto pasar por la lista de Manuel Pérez. Cuando hablo pasar por la lista de Manuel Pérez, es de pedirle un consejo, de aprenderle, de seguirle los pasos. Para ti, ¿qué sientes? O sea, ¿tú qué sientes cuando ves a alguien que le está empezando a ir muy bien en la fotografía y tú dices, esa persona por primera vez llegó a mí, me pidió un consejo, yo lo aconsejé, yo le enseñé esto, yo le enseñé aquello? Porque Manuel es un fotógrafo muy joven, pero que también inició muy joven, entonces ha sido maestro de fotógrafos aquí en Barranca. Sí, la verdad, Jenny, a raíz de todos estos años, llevo 16 años como fotógrafo. Ahorita, cuando cumpla mis 40 años, ya tengo 36, cumpliría 20 años de fotógrafo. Han pasado varios colegas y amigos que de una u otra manera les he enseñado algo o han aprendido algo en medio de una charla que hemos tenido o algo así. Yo lo que pienso es que siempre hay que ser agradecido, ¿sí? Agradecido y ser visionario con todo lo que usted se propone. A veces me ha tocado jalarle a le he metido como un coscorrón a algunos que me toca. Se lo toman muy deportivamente. Sí, entonces me toca jalarlos un poco y más con los que trabajo actualmente. Entonces, pero tengo un equipo fabuloso, tienen sus empresas individuales, pero pues gracias a Dios yo soy muy amigo, más que el trabajo, soy más amigo. Entonces comenzamos como a trabajar juntos. Del resto, veo colegas que les ha ido muy bien y eso me alegra muchísimo. Porque se puede vivir de la fotografía, se puede vivir de este arte, ¿sí, Jenny? Se puede vivir tranquilo. Bueno, ya hemos escuchado al Emanuel profesional en ese arte que tanto le gusta y que tanto le apasiona, pero hablemos un poquito de la persona, de Emanuel como tal.
Yo recuerdo que por aquellos tiempos de vanguardia, su merced tenía la misma novia que hoy tiene de esposa. Vuelvo y digo, él es muy joven, Noé también es muy joven, pero han sabido llevar una relación muy bonita. De hecho, hoy en día están casados, tienen un hijo. Cuéntenos partecita de esa historia. Bueno, a Noé la conozco en Vanguardia Liberal. Ella escribía judiciales y comenzamos a trabajar juntos. Yo andaba en mi motico, ella íbamos a buscar noticias, que el 901, que accidente, que esto. Sobre el 2012, todos estos años hemos estado juntos y hace 2 años y unos meses nació mi hijo. Sí. Muy contento. ¿Cómo ha sido esa faceta de papá? Porque es que lo veo que se emociona. Sí, porque es que aparte de mi hijo ser divino, con su personalidad, su educación, y es un niño, es muy inteligente. Pero seamos sinceros, o sea, su hijo es divino en todo el sentido de la palabra, porque aparte de que este hombre es profesional en fotografía, va y tiene un niño que parece un angelito, uno lo mira en las fotos y uno dice, Dios mío, o sea, por todos lados, aquí el señor metió gol. Sí, claro, también es de la familia de ella, que son bien monos, pero Nicolás Pérez es un niño que me ha transformado a mí la vida completamente y hoy en día sigo trabajando el tema de la fotografía. A veces me pregunto qué voy a hacer yo más adelante cuando tenga 50 años, qué seré fotógrafo, porque tengo amigos ya mayores que viven de la fotografía, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, sí, se puede, pero siempre encaminada a ser muy profesional y responsable, obviamente con uno lo que le pide a Dios es mucha salud, yo soy en ese sentido. ¿Qué cambió Nicolás en ti? Cambió, yo he sido poco del tema de las salidas y de las rumbas, he sido más casero, estar con mi familia y de tomarme mis traguitos con mi familia y mis hermanos y eso, algunos amigos, pero Nicolás cambió todo, o sea, todo. Yo ahorita estoy aquí sentado y estoy pensando en él, estoy trabajando y estoy pensando en él también. Entonces, ¿qué es lo que quiero para él? El mejor futuro, que sea un profesional. Y que si le gusta ser fotógrafo, que sea el mejor. Eso es lo que yo quiero, ¿sí? Y si va a ser músico, porque tiene un oído increíble, cosa que el papá no lo tuvo. Entonces, que sea un gran profesional. Eso es lo que yo quiero. Me hablabas ahorita de cierto tipo de fotografía desde tus inicios hasta este momento, pero ¿cuál ha sido esa fotografía que te ha marcado como fotógrafo? Esa fotografía que tú dices, es esta la que marcó un antes y un después en mi carrera. En el tema de reportería gráfica, sí. Bueno, fueron muchas. Recuerdo tanto, una historia que yo tengo por contar. Estábamos en Bogotá, trabajaba para el gobierno y nadie me puede decir lo contrario porque eso fue lo que yo viví. El estadio lo estaban construyendo. Hice unas fotos del estadio, a los baños y la fachada del estadio y cómo estaba la silletería y todo. Esas fotos marcaron para mí un antes y un después porque nos reunimos. Bueno, se reunió el alcalde en su momento con el presidente de la DIMAYOR, que es de Surún, no recuerdo. Entonces estaban pidiendo un presupuesto para que el estadio lo culminara. Pero el tipo va y dice, si yo no tengo la foto actual del estadio, no puedo darle ese presupuesto. ¿Cómo voy a hacer ese aporte? Y arranca este servidor a correr por todo Bogotá a buscar una impresión. Y llegué que me daba la pálida porque allá a la altura... Y el señor me sienta ahí en el escritorio de él, me dice, siente que está pálido, y yo llego y le muestro las fotos impresas, y ahí mismo firmó, o sea, firmó de una vez y dijo, aprobado, y de una vez el alcalde actual me dijo, en ese momento me dijo, hágame un favor, Emanuel, llámese a la jefe de prensa en su momento y dígale que fue aprobado, y eso es noticia en Barranca, mejor dicho. Entonces, una de las cosas que me impactaron fue eso. Obviamente no hicieron el estadio por mí, eso está claro. No, pero déjeme entrar porque yo sí le voy a decir, o sea, la historia del estadio en Barranca Bermeja
las que lo conocemos, y hay mucha gente Sí. que la conoce, pero la conocemos muy por encima, y obviamente los créditos siempre se los terminan llevando los políticos, ¿sí? No demos nombre en ese momento, pero los políticos. Pero si hay un hito en este presupuesto que da Yesurún, Yesurún, sí. es gracias a Sí. las fotos que tú le llevas, Sí, porque claro. si no, no hubiera habido presupuesto, y esto es un reconocimiento que hay que hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta parte de la historia yo te puedo apostar que solo la conocen quienes están a tu alrededor y tú le has podido contar. Ahorita todo el mundo se está enterando, así que aplausos de pie para ti, ¿sí? La verdad, sí, fue una historia que me pasó, estaba muy, muy pelado, pero eso fue lo que se vivió y marcó en mí. Muchas, Jenny, yo creo que en el medio de comunicación de vanguardia, en su momento, yo viví muchas historias bonitas que marcaron. Anécdotas como cuando vino el ministro de Defensa acá y resulta y pasa que llegamos al aeropuerto y se montó Canales al helicóptero, se montaron porque iba para Santa Rosa Sur de Bolívar, el helicóptero con generales y ministros. Todo flaquito yo. Entonces, no, que ya usted de vanguardia no, porque Sí. ya cualquier cosa le pasan las fotos. Yo pego ese pique cuando ya ese helicóptero ya está y arranco a correr y me monto. Dios mío, señor. Me monté con la cámara y todo flaquito, y Enoe se quedó así porque ya estaba ahí entrevistando al coronel en ese momento. Y me monté. ¿Quién me iba a bajar? ¿Quién lo va a bajar y cómo no? El susto de su vida cuando dicen que hay que elevarnos un poquito más porque si no hay peligro de algún tiroteo o algo así. Entonces eso fue una de las experiencias que también viví en medios de comunicación y entre otras, que son muchas. ¿Recuerdas cuándo fue la primera vez que diste el salto a la fotografía social? Que empezaste a implementar todas estas nuevas cosas aquí en Barrancabermeja. Cuando mi papá me dice, hijo, mire en el Facebook, porque eso no había Instagram en ese momento, en el Facebook hay tendencias de bodas. Y comencé yo a mirar esas tendencias y se casaba por allá un cliente que es amigo y dije, voy a probar. Es más, me voy de gratis. Dije yo, pero no me reconocieron algo a la final. Y comencé como soy a hacerle fotos y comenzó ese voz a voz. Algo que tiene Manuel Fotostar es que el voz a voz, o sea, mis clientes llegan es porque me recomendaron, porque yo mantengo las redes sociales, pero yo pienso que las redes sociales no son el potencial máximo de mis clientes. Mis clientes son, me lo recomendó. Entonces, eso para mí es muy importante. Hace poco tuve un logro, y digo un logro porque hacerle la imagen corporativa a una empresa como Ecopetrol no es fácil. No es fácil. Además, una empresa que en estos momentos, hay que decirlo, casi todo lo está haciendo fuera de Barrancabermeja. Digamos que la gran mayoría de convocatorias para este tipo de cosas se hacen desde Bogotá. Y si miramos el mercado en Bogotá, es demasiado amplio para la fotografía. Sí, claro. Entonces, Jenny, yo tengo muchos clientes que trabajan allá, pero ¿quién me recomienda? Cuando me dicen, yo pregunto, ¿quién me recomendó? Y el Club Miramar. Sí, el club, bueno, eso también es lo mismo, pero bueno. Hoy en día usted entra a Ecopetrol y ve unos U-Color que son unas vallas, esas fotos todas son mías. Y el entrar ahí me enorgullece muchísimo de ver de poderle tomar fotos al presidente en su momento de Ecopetrol. Y eso le estoy hablando de hace 2 meses que pasó. Entonces, para mí eso es muy satisfactorio. Nunca dejo el tema de la reportería, o sea, siempre está a mi lado. Es innato en ti. Sí. Pero el tema social es el que me tiene a mí enamorado. Hoy en día trabajo lo social, pero también los colegios. Ahí quería llegar. La típica foto de todos sentados, las niñas sentados, los hombres de pie, el rector y el coordinador y la ¿cómo se llama? La profesora que está al frente del salón. ¿Cómo le digo yo? La docente. Bueno, la docente encargada del salón, se me escapan en estos momentos cómo se llama. Y ya, o sea,
Eso era lo que hacía, ese fue mi mosaico y yo hoy en día miro la foto y digo, ay, Dios mío, Señor. Y estamos viendo en estos momentos cómo estás incursionando, además que en casi todos los colegios de Barrancabermeja. Cuéntanos un poco sobre esa historia. Jenny, comencé con un colegio. Sí. Hoy en día todavía lo tengo por herencia de mi papá, que vivo muy La agradecido. directora del grupo, no me podía quedar con la palabra ahí. Hoy en día manejo entre 10 a 12 colegios y no es solamente 12, 10 colegios. Es el estudiante y como usted lo nombraba ahorita, los papás, el abuelo, el padrino, todos esos son clientes potenciales en algún momento. Claro. La responsabilidad que uno tiene frente a un colegio es tremendamente importante porque su merced se casa y le cumplen a usted, ¿cierto? Sí. Pero yo le tengo que cumplir a una institución y son 40 estudiantes por curso, entonces yo alrededor de más de 500 estudiantes manejo y a todos esos 500 les tengo que entregar su material digital e impreso, todo, su paquete completo, que hoy en día ya es diferente, no Sí. es la típica foto ahí con el fondo blanco, sino fotos como divertidas en grupo. Además que hace 4 o 5 años decidí unirme con un compañero para meterle a ese paquete video. Y entonces hacemos videoclip y fotografías. Y hoy en día esa tendencia gusta mucho y yo le agradezco a todos los colegios y papás que han confiado en Emanuel Photostar hoy en día. Bueno, ya hemos pasado como por toda la historia de Sí. Manuel y toda esta, todo lo que tiene que ver con la fotografía. ¿Qué le podríamos decir a los muchachos que hoy están pensando en estudiar fotografía, en dedicarse a este arte? Jenny, lo que yo siempre he dicho, pa'lante, o sea, esto es tan bonito si usted lo lleva. O sea, uno va aprendiendo todos los días, ¿no? Entonces usted lo va profesionalizando cada vez que va pasando el tiempo. Pero háganlo con responsabilidad, porque es que yo siempre les digo, me dicen abuelo a veces, me dicen abuelo algunos colegas, no, pues un abuelito. No, es que hay que hacerlo así. ¿Por qué? Porque hoy en día yo estoy en una zona de confort, que los clientes llegan a mí por eso, por el voz a voz y por la responsabilidad de que les cumplía a uno por uno. Eso Sí. es. Entonces yo los invito a eso, a hacerlo profesional. La palabra profesional es una palabra. Lo pueden hacer de alguna manera, se pueden ir por algún lado, pero que lo hagan bien. Yo siempre he sido muy abierto. El que me escriba o el que quiera que yo lo asesore en alguna otra manera, duda que tenga, yo lo puedo hacer. Con mucha humildad lo puedo hacer porque me siento con esa capacidad de darle un consejo a alguien que quiera ejercer ese arte tan bonito que es la fotografía. Bueno, tú decías, antes de despedirnos, tú decías, yo no sé a los 50 años si yo voy a estar ejerciendo la fotografía. Pues yo me imagino a un Emanuel con 50 años, si bien no es detrás del lente, ojalá que sí, por el bien de todos, sí con una escuela de fotógrafos, ¿sí? Sí. Porque si bien conocemos al Emanuel fotógrafo, también sabemos el Emanuel que transmite los conocimientos en fotografía. Entonces yo me imagino a un Emanuel detrás de muchos fotógrafos aquí en Barranca enseñando en su propia academia. Sí, quizás eso se me ha pasado, Jenny, por la cabeza de tener una escuela, pero más adelante. Pero aún así no cierro las puertas hoy en día en el joven o la señorita que quiera practicar este arte. Con gusto yo le hablo, no soy muy humilde. Lo único que le digo es que sean profesionales y que sean innovadores, ¿sí? Que eviten estarse tratando de querer tener lo que tiene el otro y no se sienten conforme con lo que tienen actualmente. Entonces, ese tema de estar buscando lo que tiene el otro es lo que no lo lleva a valorar lo que tiene hoy en día. Entonces, yo pienso, Jenny, que eso es muy importante. Ese es el consejo que yo le doy a todos.
Bueno, Emanuel, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Dígame el podcast, conocer tu historia. Por supuesto, nos llena de mucha satisfacción y sobre todo poder llevar ese mensaje a quienes hoy en día se quieren inclinar por la fotografía. Muchísimas gracias a ustedes, a Dígame, que a propósito los quiero felicitar porque les estuve comentando detrás de cámaras que veo que Dígame ha crecido, ¿sí? Que no es no es el mismo medio de comunicación normal que es el que transmite y todas esas cosas, sino que veo que hacen noticias internacionales, ¿sí? Que están pendientes de todo eso. Por ejemplo, hace poco lo de la guerra entre Israel e Irán. Entonces vi que ustedes publicaban y comentaban esas cosas. Entonces yo digo, eso es chévere porque es que Barranca siempre es lo que pasa en Barranca y ya. No están pendientes de lo demás. Entonces yo quiero felicitar a Dígame por eso, porque hasta el momento es el único medio que yo sigo que se está enfocando en hacer algo diferente. Entonces eso es un aplauso para ustedes. Ay, Emanuel, muchísimas gracias y sobre todo muchísimas gracias a nuestros seguidores porque ellos nos demuestran ese trabajo que lo estamos haciendo bien, viéndonos, dándonos un like, siguiendo nuestra página y eso de verdad nos tiene muy felices. Emanuel, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias. No se les olvide seguir nuestras redes sociales y tampoco olviden que esto es Dígame el podcast.